La lluvia no solo caía, sino que azotaba como una cortina incesante, convirtiendo la ciudad en una imagen borrosa con manchas de agua en lugar de farolas y luces de autos. El agua se filtraba a través de la ropa, deslizándose por las mangas, encontrando su camino por el cuello y recorriendo mi espalda en finos arroyos. Las calles estaban casi vacías. La gente se apresuraba a refugiarse bajo los toldos de las cafeterías o a meterse en taxis abarrotados. Pero yo ya no intentaba evitar la humedad. El cansancio se había instalado en mi cuerpo desde la mañana y ahora solo se intensificaba. El día en la galería había sido largo. Reorganización de la exposición, preguntas de los visitantes, coordinación de detalles con los artistas. En mi cabeza resonaba un murmullo, no solo por la lluvia, sino también por el deseo de cerrar la puerta de mi apartamento, cambiarme de ropa y olvidarme del mundo por unas horas. Cuando finalmente llegué al edificio y abrí la puerta, el interior estaba oscuro. Solo una tenue luz de la cocina se filtraba por el pasillo. Mientras me quitaba el abrigo empapado, lo escuché por fin. El flujo constante de agua en algún lugar del apartamento. Me quedé inmóvil, escuchando. La ducha. Se suponía que en casa solo debía estar Diego, mi hijastro. Tiene 22 años. Vivíamos bajo el mismo techo, pero cada uno en su propio ritmo. Yo no me metía en su vida. Él no se metía en la mía. Nuestras conversaciones eran cortas, más un intercambio de información necesaria que algo parecido a confianza o cercanía. Avancé unos pasos y sentí como mis huellas húmedas quedaban marcadas en el suelo. La puerta del baño no estaba cerrada. Al principio solo miré de reojo, sin intención de fijarme en nada en particular, pero mis ojos se detuvieron involuntariamente en el espejo que reflejaba parte de la habitación. Diego estaba de espaldas a mí, inclinado ligeramente sobre el lavabo. Sus hombros estaban tensos y sus manos sostenían una toalla como si intentara ocultar algo. No podía entender qué era exactamente en esa escena lo que me hizo sentir inquietud. Podría haberme ido sin decir nada, pero di un paso adelante. El suelo crujió. Diego se giró bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par, como si lo hubiera sorprendido en algo que quería mantener en secreto. Por un momento, simplemente nos miramos, sin palabras, sin explicaciones, sin comprender del todo lo que estaba pasando. Retrocedí un paso, sintiendo que había cruzado un límite invisible. Perdón, murmuré en voz baja, aunque no estaba segura de por qué exactamente me disculpaba. Él no dijo nada, solo apretó la toalla con más fuerza en sus manos. Di otro paso atrás, permitiendo que la distancia entre nosotros aumentara. Mechones húmedos de cabello se pegaban a mi cuello, y la ropa, empapada por la lluvia, se sentía pesada sobre mi piel, pero en ese momento, eso era lo de menos. Diego no se movió. Sus manos seguían aferradas a la toalla, y sus ojos permanecían fijos en mí, como si intentara decir algo pero no encontrara las palabras. Su tensión era tan palpable que casi podía sentirla en el aire entre nosotros. Yo tragó saliva y desvió la mirada, como si intentara ordenar sus pensamientos. No pregunté nada. Se sentía como si cualquier pregunta estuviera de más. En lugar de eso, simplemente asentí, como si le asegurara que no había visto nada fuera de lugar, que no había oído nada importante, y que esta situación podría disolverse en el aire en cuanto me apartara. Pero no me aparté. Algo en su mirada me hizo quedarme. No entendía qué estaba ocurriendo en ese momento, pero veía que era algo más que la incomodidad de un encuentro inoportuno. No solo estaba avergonzado, parecía confundido, preocupado. En sus ojos había algo que no lograba descifrar. ¿Todo bien? Pregunté con voz tranquila. Respiró hondo de golpe, como si hubiera olvidado cómo hacerlo y ahora estuviera tratando de recordarlo. Sí, respondió por fin, pero su voz sonó poco natural. Pasó junto a mí, dirigiéndose a su habitación sin siquiera cerrar la puerta del baño. El agua seguía corriendo, y la toalla que apretaba no parecía solo una simple tela, sino algo más importante, como si se aferrara a ella para no perder el control. Me quedé en el pasillo, escuchando sus pasos alejarse. Finalmente avancé y cerré la llave del agua. No sabía qué era exactamente lo que acababa de presenciar, pero algo en todo aquello no estaba bien. No fui directamente a mi habitación.
Me quedé en el pasillo, escuchando el silencio, que se sentía más pesado de lo habitual. Diego se había encerrado en su cuarto, y aunque no se oía nada, sabía que no estaba dormido. Me cambié de ropa, me preparé un té, esperando que el calor del líquido me ayudara a relajarme. Pero mis pensamientos seguían regresando al mismo punto. Su expresión, sus hombros tensos, la manera en que apretaba la toalla como si temiera que algo pudiera revelarse. ¿Había visto algo que no debía haber visto? El reloj en la pared marcaba el ritmo con su tic-tac constante. Era tarde, pero el sueño no llegaba. Terminé mi té. Dejé la taza en el fregadero y estaba a punto de apagar la luz cuando escuché pasos suaves. Diego apareció en la entrada de la cocina. Su cabello ya estaba seco, pero en su mirada aún quedaba la misma tensión de antes. ¿Aún no duermes? Su voz era baja, casi apagada. Encogí los hombros sin preguntarle por qué estaba ahí. Quería agua. Se acercó al refrigerador, tomó una botella, pero no desenroscó la tapa. Solo la sostuvo entre sus manos, como si quisiera anclarse a la realidad. No sabía si debía decir algo o no. La atmósfera era demasiado frágil, como si una palabra equivocada pudiera romper el delicado equilibrio entre lo que había sucedido antes y lo que estaba por ocurrir ahora. ¿Pasa algo? Pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Respiró hondo, como si no esperara la pregunta. Yo... Se detuvo, apartó la mirada, pero luego me miró directamente. No sé qué me pasa. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No aparté la vista, dándole espacio para continuar. Es algo que no puedo explicar, pero no desaparece, dijo girando nerviosamente la botella entre sus dedos. Y no sé con quién hablar de esto. Era la primera vez que me decía algo que no fuera simplemente una cuestión trivial del día a día. ¿Puedes confiar en mí? Respondí con calma. Apretó los labios, como si estuviera debatiéndose internamente. A veces siento que no soy quien debería ser. No entendí de inmediato el significado de sus palabras. ¿A qué te refieres? Bajó la mirada. Olvídalo, murmuró, desenroscando la tapa y bebiendo un largo trago de agua. Sentí que estaba cerrándose de nuevo, retrocediendo, escondiéndose dentro de sí mismo. Diego, no es nada, dijo rápidamente, dejando la botella sobre la mesa. Buenas noches, y antes de que pudiera responder, desapareció por el pasillo, dejando tras de sí la sensación de que algo había quedado inconcluso. A la mañana siguiente, cuando desperté, Diego ya no estaba en casa. Su puerta estaba cerrada, pero la cama, que solía dejar desordenada, parecía intacta. No estaba segura de si siquiera había dormido. En la mesa de la cocina, su taza de café seguía allí, con un poco de líquido frío en el fondo. Pasé un dedo por el borde, observando el oscuro reflejo en su interior, como si pudiera encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado por completo. Algo no estaba bien. No dejaba de pensar en la conversación de anoche. A veces siento que no soy quien debería ser. ¿Qué quiso decir con eso? Durante el día intenté no darle vueltas. Me concentré en el trabajo, en las tareas pendientes, en la gente que iba y venía a mi alrededor. Pero en el fondo, una inquietud persistía. Por la noche, Diego volvió. Escuché el chasquido de la cerradura, el sonido de sus pasos en el pasillo, pero no fue a la cocina, no me saludó, no se asomó al salón. Simplemente entró en su habitación y cerró la puerta. No podía dejarlo así. Respiré hondo y caminé hasta su puerta. Toqué suavemente. Diego, ¿puedo pasar? Hubo una larga pausa. Está abierta, respondió finalmente. Entré. Él estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra el borde de la cama, girando una fina cadena plateada entre sus dedos. Se veía agotado, a pesar de que el día apenas terminaba. No estuviste en casa en todo el día, comenté, sentándome frente a él. En la universidad. ¿Pasó algo? Se encogió de hombros sin levantar la mirada de la cadena. Lo mismo de siempre. Esperé, dándole espacio para hablar. ¿Recuerdas lo que te dije anoche? Asentí. Abrió la mano y dejó caer la cadena sobre su regazo. A veces me miro en el espejo y no me reconozco. Es como si no fuera la persona que todos ven.
Su voz era baja, como si no estuviera seguro de si quería que lo escuchara o si solo estaba verbalizando pensamientos que normalmente guardaba para sí. No supe qué decir de inmediato. ¿Hablas de cómo te sientes contigo mismo? Él esbozó una sonrisa amarga. Si al menos lo entendiera, me senté a su lado y, sin pensar demasiado, puse una mano en su hombro, en un gesto de apoyo. Puedes hablar conmigo. Asintió, pero noté que algo lo detenía de seguir hablando. Cuando salí de su habitación, sentí que habíamos dado un paso hacia una respuesta, pero al mismo tiempo sabía que ahora había aún más preguntas. Después de aquella conversación, Diego cambió. No es que me evitara abiertamente, pero algo en su comportamiento era diferente, más frío, más distante. La barrera que siempre había existido entre nosotros ahora se sentía más marcada. Por las mañanas salía de su habitación antes de lo habitual. En la cocina apenas coincidíamos. Cuando yo entraba, él ya se había ido. Y si intentaba hablarle, me respondía con frases cortas, sin rudeza, pero con una contención evidente. ¿Había cruzado un límite al insistir en aquella conversación? Intenté buscarle sentido, pero no lo encontraba. No sabía si estaba molesto o simplemente intentaba lidiar con lo que me había dicho aquella noche. Un día, nos encontramos en la cocina al mismo tiempo. Yo estaba sentada con una taza de café, pasando distraídamente por las noticias en el teléfono cuando él entró. Me miró por un segundo. Luego abrió el armario y sacó un vaso. ¿Dormiste bien? Intenté. No respondió de inmediato. Normal. Asentí, comprendiendo que no quería seguir la conversación. Mientras llenaba su vaso con agua, noté que sus dedos estaban ligeramente tensos, como si se esforzara en controlar cada uno de sus movimientos. Diego. Se detuvo, pero no se giró. No quiero presionarte, pero si necesitas hablar, estoy aquí. Se quedó quieto por un momento. Luego asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Lo sé. No dijo nada más. Simplemente tomó su vaso y salió de la cocina. Me quedé en mi asiento, mirando el reflejo de la luz en la superficie de mi café. Esa noche, la cena también fue tensa. Nos sentamos frente a frente. Revolvía la pasta con el tenedor sin comer realmente, y él hacía lo mismo. Sentía sus miradas de vez en cuando, pero cuando intentaba atrapar su mirada, él apartaba la vista. Finalmente, no pude más. ¿Es porque no te escuché? Diego alzó la cabeza de golpe, como si mi pregunta lo hubiera tomado desprevenido. ¿Qué? Desde aquella conversación, te has distanciado. Apretó los labios, como si estuviera debatiéndose internamente. ¿Number? Entonces, ¿qué pasa? Suspiró y pasó una mano por su sien, como si la tensión lo estuviera agotando. Solo que ya no sé cómo comportarme contigo. ¿Conmigo? Bajó la mirada. Sí, supongo. ¿Por qué? Jugueteó con el tenedor entre los dedos, luego lo dejó sobre el plato. Porque, si hablo más, todo se complicará aún más. No entendía a qué se refería, pero esa frase se quedó en mi mente el resto de la noche. Los últimos días se arrastraban con pesadez. La tensión entre nosotros no desaparecía, y aunque intentábamos actuar como si todo fuera normal, no lo era. Durante el día, Diego apenas se dejaba ver por la casa, y por las noches se encerraba en su habitación, evitando incluso las conversaciones casuales. Sabía que algo estaba mal. Al final, simplemente necesitaba recuperar un libro que había dejado en su habitación hacía unos días. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. La puerta estaba entreabierta. ¿Diego? Llamé asomándome. Estaba sentado en su escritorio, pero en cuanto escuchó mi voz, se giró bruscamente y cerró su computadora portátil de un golpe. Vi la rigidez en su postura antes de que pudiera ocultarla. Sus dedos se crisparon sobre la superficie del escritorio, y sus ojos se desviaron hacia la puerta, como si estuviera preparándose para justificar algo o para huir. ¿Qué haces? Pregunté con calma, pero sentí que algo en mi interior se tensaba. Nada. Su voz sonó cortante, incluso un poco a la defensiva. No me convenció. Diego, te dije que nada. Se levantó, apartando la laptop con un gesto demasiado deliberado, como si quisiera asegurarse de que yo no pudiera verla. ¿Qué necesitas?
Mi libro, respondí, echando un vistazo al escritorio donde lo había dejado. Lo puse en algún lado, dijo rápidamente, girándose hacia la estantería, como si de repente necesitara encontrarlo de inmediato. Ese gesto fue lo que más me alertó. No sabía qué estaba escondiendo, pero algo dentro de mí me decía que era importante. Si algo no está bien, todo está bien, me interrumpió casi automáticamente. No insistí más. Simplemente tomé el libro que sacó apresuradamente de la estantería y salí de la habitación. Pero me detuve unos segundos en el pasillo, escuchando el silencio al otro lado de la puerta cerrada. Algo estaba pasando con él, algo de lo que no quería hablar, y no sabía cómo hacer que se abriera conmigo. Los días siguientes transcurrieron con la misma tensión. Diego seguía distante. No era solo que evitara hablar, era la forma en que me miraba y luego apartaba la vista, como si estuviera conteniendo algo. Por las noches, lo escuchaba moverse en su habitación hasta tarde. A veces abría la puerta y se quedaba unos segundos en el pasillo, como si quisiera acercarse a mí, pero luego cambiaba de opinión y regresaba a su cuarto. No esperaba que esa noche fuera diferente. Ya era tarde. Me estaba preparando para dormir cuando oí sus pasos detenerse frente a mi puerta. ¿Puedo entrar? Su voz sonó apagada, más baja de lo habitual. Me giré lentamente. Algo en su tono me provocó un extraño presentimiento. Asentí. Entró sin cerrar la puerta del todo. Se quedó de pie en medio de la habitación. Pasó una mano por su cara, suspiró. Sus dedos recorrieron su cabello en un gesto nervioso, como si intentara ordenar sus pensamientos. No puedo seguir guardándomelo, dijo finalmente. Su voz era calmada, casi demasiado controlada. Pero precisamente esa contención me puso en alerta. Esperé. Creo que hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, como si quisiera decir una cosa, pero en su cabeza resonara algo completamente distinto. Creo que siento por ti más de lo que debería. El aire en la habitación pareció volverse pesado. La distancia entre nosotros era demasiado corta. Tardé unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. Él me miraba, esperando mi reacción. Sus hombros estaban tensos, sus manos apretadas en los costados, como si estuviera listo para afrontar lo que viniera. Pero en sus ojos no había miedo ni confusión, solo certeza. No era un impulso, no eran palabras al azar, lo decía en serio. Diego, mi voz salió apenas en un susurro. Él no apartó la mirada. Sabía lo que iba a decirle. Sé que esto está mal. Sonrió de forma amarga, como si ya hubiera aceptado su derrota. Pero no puedo cambiarlo. Su honestidad era un golpe más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Yo debería haberle respondido de inmediato, negarlo, decirle que estaba confundido, que era solo una reacción a la cercanía, a la soledad, a la falta de otras conexiones. Pero no lo hice, porque, en lo más profundo de mí, supe que no era tan simple. Él siguió esperando, esperando que dijera algo que pusiera todo en su lugar, algo que definiera lo que hasta ahora había permanecido en el aire, sin nombre, sin forma. Necesitaba decir algo, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Sentía que él esperaba. Esperaba que pusiera las cosas en su sitio, que destruyera esta idea desde la raíz o, por el contrario, que le diera un motivo para seguir adelante. Respiré hondo. Diego, esto... Me detuve. No sabía cómo decirlo sin hacer que todo se volviera aún más complicado. Su mirada era intensa, penetrante. No parecía confundido ni arrepentido. Todo lo contrario, estaba seguro de lo que sentía. ¿Quieres decirme que es un error? ¿Que solo está en mi cabeza? Su voz era tranquila, sin reproches, pero con una tensión contenida. No sabía qué responder. Te has apegado a mí porque estoy aquí, porque no tienes con quién más hablar. Intenté explicarlo de manera lógica, buscando una salida. Él sonrió con amargura, negando con la cabeza. Si fuera solo apego, ya habría desaparecido hace mucho. Pero no lo ha hecho. Su sinceridad me desconcertaba. Bajé la vista, intentando ordenar mis pensamientos. Diego, esto es complicado. Es incorrecto. ¿Tú realmente lo crees? Su pregunta me tomó por sorpresa.
Quería responder sí, de inmediato, sin dudarlo, pero algo en su tono me hizo detenerme. Yo... Mi propia vacilación me aterrorizó. Sus ojos se clavaron en los míos, exigiendo honestidad. Si no sientes nada, solo dímelo. Abrí la boca, pero no encontré las palabras. Él dio un paso adelante. Dímelo, y me alejaré. Debía hacerlo. Debía cortar esto de raíz, pero algo me paralizaba. Mi silencio decía más de lo que quería admitir. Diego lo notó. Dio otro paso. Lo sientes, ¿verdad? Retrocedí un paso, pero la distancia entre nosotros se sentía más corta que nunca. Diego, no sigas. Entonces dime que no. Su voz era baja, controlada. Necesitaba detenerlo. Necesitaba marcar un límite. Pero por alguna razón no podía. Di un paso atrás, pero sentí que el espacio a mi alrededor se estrechaba. Diego no se movió más. Solo me miró, esperando. Sabía que tenía que decir algo, algo definitivo, pero mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Tenía que acabar con esto. Tenía que trazar una línea clara. Pero no lo hice. Pensé que lo rechazarías de inmediato, dijo con una leve sonrisa amarga. Pero no lo hiciste. Eso no significa nada. Si no significara nada, no estaríamos aquí. El silencio que siguió fue sofocante. Él dio otro paso. Yo podía sentir la tensión en el aire, la electricidad en ese breve espacio entre nosotros. Dime que estoy equivocado, susurró. Tragué saliva. No estás equivocado. La frase salió antes de que pudiera detenerla. Vi el cambio en su mirada. Algo se volvió definitivo en él. Era el momento en que debía apartarme. Era el momento en que debía detenerlo. Pero no lo hice. Un instante, una pausa en la que todo se redujo a lo inevitable. Demasiado cerca, demasiado prohibido, y al mismo tiempo demasiado imposible de evitar. Sentí mi respiración volverse más pesada. El tiempo pareció ralentizarse, estirándose entre sus palabras y mi silencio. Mi mente gritaba que esto tenía que detenerse, que debía poner fin a lo que fuera que estaba ocurriendo entre nosotros antes de que llegara demasiado lejos. Pero, en lo más profundo, había algo en mí que se resistía a hacerlo. Diego me observaba con una intensidad que me hacía imposible apartar la mirada. No había vacilación en él. Sabía lo que estaba haciendo, y eso lo volvía aún más peligroso. No sé qué hacer con esto, murmuré, sintiendo mi propia voz quebrarse. Él inclinó la cabeza apenas un poco, su expresión volviéndose más suave. Solo dime la verdad. Sabía lo que quería escuchar, pero no podía decirlo. Lentamente extendió la mano. No con brusquedad, no con urgencia. Solo lo suficiente para darme la opción de alejarme. No lo hice. Sus dedos rozaron mi muñeca con un contacto tan ligero que parecía accidental. Pero no lo era. ¿Tienes miedo? Quise responder sí. Quise alejarme, retroceder, borrar este momento antes de que se convirtiera en algo más. Pero no lo hice. Tengo miedo de que esto no sea el camino correcto, admití en voz baja. Él sonrió, pero no con felicidad. Era una sonrisa que contenía tanto entendimiento como resignación. ¿El camino correcto para quién? Para los dos, respondí sin dudarlo. Su mano se cerró con más firmeza sobre la mía, pero no me retuvo. Lo único que hace que esto esté mal es la idea de que debería estarlo. Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Porque las consecuencias son irreversibles. Diego no contestó de inmediato. Sus dedos apretaron los míos, como si ese pequeño contacto pudiera detener el tiempo. Si me alejo ahora, ¿cambiará algo? Sabíamos la respuesta. Él suspiró y soltó mi mano lentamente, con un gesto que sentí más como una despedida que como una rendición. Si quieres que esto termine, dime no. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire, obligándome a recordar todo lo que estaba en juego. No, dije. No parpadeó, no se sorprendió. ¿No porque lo sientes o porque así debe ser? No respondí. Diego me observó por un largo momento, luego bajó la mirada y asintió. Entonces me voy. Se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta con suavidad detrás de él.
Me quedé de pie en el mismo lugar, sintiendo que acababa de salvarnos a los dos de algo que podría haber destruido todo. Pero, si era lo correcto, ¿por qué sentía que había perdido más de lo que había ganado? A la mañana siguiente, el apartamento se sentía demasiado silencioso. Desperté temprano, pero durante varios minutos simplemente me quedé acostada, mirando el techo. Mi mente estaba nublada con pensamientos que no quería enfrentar. Todo había sucedido demasiado rápido, y ahora no había vuelta atrás. Me levanté lentamente, sintiendo la tensión aún presente en mi cuerpo. Cuando llegué a la cocina, Diego ya estaba allí. Estaba de espaldas, sosteniendo una taza de café. En cuanto oyó mis pasos, noté cómo su postura se tensaba. No dijimos nada. Tomé un vaso, bebí un sorbo de agua, pero apenas sentí el sabor. ¿Dormiste bien? Pregunté, aunque sabía que la pregunta no tenía sentido. Diego se giró despacio. Sus ojos eran serenos, pero en esa calma había algo más profundo, algo que pesaba entre nosotros. ¿Sí? ¿Tú? No respondí. Él tampoco insistió. Era como si estuviéramos caminando sobre una delgada capa de hielo, probando el terreno con cada palabra, temiendo ser los primeros en romper el equilibrio. Diego tomó un sorbo de su café, luego lo dejó en la mesa y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y ahora qué? Directo. Claro, cruelmente honesto. Lo miré y supe que no solo preguntaba por la conversación de anoche. No podemos, empecé a decir, pero él solo curvó los labios en una sonrisa amarga. Ya podemos. Cerré los ojos por un momento, sintiendo cómo mi pecho se comprimía. Esto fue... Me detuve, porque no sabía qué palabra usar. Fue real. Terminó él por mí. No respondí. Si quieres que lo olvide, dilo. Tomé aire. Fue un error. Él no reaccionó de inmediato. Solo asintió con la cabeza, despacio. De acuerdo. Pero en su mirada vi que no lo creía. Y lo peor era que yo tampoco. Los días siguientes fueron casi un reflejo de la rutina de antes. Casi. La distancia entre nosotros regresó, pero no era la misma. Ya no era una simple barrera invisible entre dos personas con vidas separadas. Era un vacío que los dos habíamos creado. Sabía que era lo correcto, pero lo correcto no significaba que fuera más fácil. En el aire quedó algo sin resolver, algo que no podíamos nombrar. Pasaron varios días. El apartamento estaba lleno de un silencio que no era incómodo, pero sí pesado. No el tipo de silencio que surge naturalmente entre dos personas que conviven, sino aquel que se instala cuando hay algo no dicho, algo que ambos evitan mencionar. Diego se comportaba con naturalidad, o al menos lo intentaba. Seguía siendo educado, tranquilo, sin evitarme del todo. Pero había algo diferente en él. No me miraba a los ojos durante mucho tiempo. Yo tampoco lo hacía. Pero los pensamientos no desaparecían. Sabía que tarde o temprano tendríamos que hablar. Esa noche ocurrió. Diego regresó más tarde de lo habitual. Escuché la cerradura girar, sus pasos en el pasillo. Se detuvo frente a su habitación, pero no entró de inmediato. Hubo una pausa. Luego, un paso más. Salió a la sala y nuestras miradas se encontraron. Tenemos que hablar, dije. Él asintió con lentitud. No sabía por dónde empezar. Él tampoco. Sé que crees que esto es real. Comencé, eligiendo cada palabra con cuidado. Él me miró con una expresión que dejaba claro que ya había pensado en todo lo que iba a decirle. No lo creo, respondió. Lo sé. No es amor, Diego. Su sonrisa fue casi imperceptible. No burlona, no arrogante, solo cansada. ¿Y cómo puedes estar tan segura? Suspiré, sintiendo mi propia convicción tambalearse. Creo que tiene más que ver con lo que sientes en este momento de tu vida que conmigo. Él apretó la mandíbula. Suena como si solo estuviera aferrándome a la persona más cercana. En cierto modo, sí. Guardó silencio. Lo que sentiste es real. Continué. Pero eso no significa que sea correcto. Se pasó una mano por la frente y luego asintió con la cabeza. Tienes razón. Sentí un leve alivio, pero también una punzada de algo más, algo parecido a la tristeza. Solo necesitas tiempo, dije.
Levantó la mirada. ¿Y después todo desaparecerá? No respondí de inmediato, porque no estaba segura de que fuera cierto. Diego suspiró. Está bien. Su voz era serena, sin rastro de enojo ni reproche. Pero en sus ojos había algo que me dejó helada. Resignación. Decidimos tomar distancia. Sabíamos que no podía pasar nada más. Pero el problema de los sentimientos es que no desaparecen solo porque uno decide ignorarlos. Lo que hubo entre nosotros nunca se mencionaría de nuevo. Pero eso no significaba que nunca hubiera existido.